En la antigua Rusia, los juegos de cartas eran una actividad social profundamente arraigada en la vida de la aristocracia. No solo servían como un entretenimiento, sino que también representaban un símbolo de estatus y una vía para establecer conexiones y alianzas. Sin embargo, el juego más popular, conocido como faro, traía consigo un riesgo enorme. En cuestión de minutos, un jugador podía perder fortunas enteras, dejando a muchas familias nobles al borde de la ruina. Este juego, con sus emociones vertiginosas y sus peligros incalculables, se menciona en el relato La Dama de Espadas, del célebre autor ruso Alexander Pushkin. Aquí, el faro no es solo un juego de cartas, sino una metáfora de la vida y del destino que refleja las ambiciones, las obsesiones y la inexorable caída de aquellos que intentan desafiar su suerte. La Dama de Espadas. Había una partida de cartas en las habitaciones de Narumov de la Guardia de Caballería. La larga noche de invierno pasó imperceptiblemente y eran las 5 de la mañana antes de que la compañía se sentara a cenar. Los que habían ganado comieron con buen apetito. Los demás se quedaron mirando absortos sus platos vacíos. Sin embargo, cuando apareció el champán, la conversación se volvió más animada y todos participaron en ella. «¿Y cómo te fue, Surine?», preguntó el anfitrión. «Oh, perdí, como de costumbre. Debo confesar que tengo mala suerte. Juego mirándole. Siempre me mantengo tranquilo. Nunca permito que nada me altere, y aún así siempre pierdo. ¿Y no te dejaste tentar ni una vez a respaldar el rojo? Tu firmeza me asombra. ¿Pero qué piensas de Hermann?», dijo uno de los invitados señalando a un joven ingeniero. «Nunca ha tenido una carta en la mano en su vida. Nunca ha hecho una apuesta en su vida, y sin embargo se sienta aquí hasta las 5 de la mañana observando nuestro juego». «El juego me interesa mucho», dijo Hermann, «pero no estoy en posición de sacrificar lo necesario con la esperanza de ganar lo superfluo. Hermann es alemán, es ahorrador. Eso es todo», observó Tomsky. «Pero si hay una persona a la que no puedo entender, es a mi abuela, la condesa Ana Fedotovna». «¿Cómo es eso?», inquirieron los invitados. «No puedo entender», continuó Tomsky. «¿Cómo es que mi abuela no juega? ¿Qué hay de notable en que una anciana de 80 años no juegue?», dijo Narumov. «¿Entonces no sabes el motivo?». «No, en serio. No tengo la menor idea». «Oh, entonces escucha. Hace unos 60 años mi abuela fue a París, donde causó gran sensación. La gente solía correr tras ella para echar un vistazo a la Venus moscovita. Richelieu le declaró su amor, y mi abuela sostiene que casi se voló los sesos como consecuencia de su crueldad. En aquel entonces las damas solían jugar al faraón. En una ocasión en la corte perdió una suma considerable frente al duque de Orleans. Al regresar a casa, mi abuela se quitó los lunares del rostro, se quitó los aros, informó a mi abuelo de su pérdida en el juego y le ordenó pagar el dinero. Mi difunto abuelo, hasta donde recuerdo, era una especie de administrador de la casa de mi abuela. Le temía como al fuego. Pero, al escuchar sobre una pérdida tan grande, casi se volvió loco. Calculó las diversas sumas que ella había perdido y le señaló que en 6 meses había gastado $500,000, que ni sus propiedades en Moscú ni en Saratov estaban en París, y finalmente se negó rotundamente a pagar la deuda. Mi abuela le dio una bofetada y durmió sola como señal de su descontento. Al día siguiente llamó a su esposo esperando que este castigo doméstico hubiera surtido efecto en él, pero lo encontró inflexible. Por primera vez en su vida entró en razonamientos y explicaciones con él, pensando poder convencerlo al señalarle que hay de deudas a deudas y que hay una gran diferencia entre un príncipe y un carruajero. Pero todo fue en vano. Mi abuelo seguía siendo inflexible. Pero el asunto no quedó ahí. Mi abuela no sabía qué hacer. Poco antes había conocido a un hombre muy notable. ¿Has oído hablar del conde de Saint-Germain, sobre quien se cuentan tantas historias maravillosas? Sabes que se representaba a sí mismo como el judío errante, como el descubridor del elixir de la vida, de la piedra filosofal, y así sucesivamente. Algunos se reían de él como un charlatán, pero Casanova, en sus memorias, dice que era un espía. Pero sea como fuere, Saint-Germain, a pesar del misterio que lo rodeaba, era una persona muy fascinante, y era muy buscado en los mejores círculos de la sociedad. Hasta el día de hoy, mi abuela conserva un cariñoso recuerdo de él y se enfada mucho si alguien habla irrespetuosamente de él. Mi abuela sabía que Saint-Germain tenía grandes sumas de dinero a su disposición. Decidió recurrir a él y le escribió una carta pidiéndole que fuera a verla sin demora. El excéntrico anciano la visitó de inmediato y la encontró abrumada por el dolor. Ella le describió con los colores más oscuros la barbarie de su esposo y terminó declarando que toda su esperanza dependía de su amistad y amabilidad.
Podría adelantarte la suma que deseas, dijo. Pero sé que no descansarías tranquila hasta haberme pagado, y no me gustaría traerte más problemas. Pero hay otra manera de salir de tu dificultad. Puedes recuperar tu dinero. Pero querido conde, respondió mi abuela, te digo que no me queda dinero. El dinero no es necesario, replicó Saint-Germain. Por favor, escúchame. Entonces le reveló un secreto por el cual cualquiera de nosotros daría cualquier cosa. Los jóvenes oficiales escuchaban con atención creciente. Tomsky encendió su pipa, dio unas caladas y luego continuó. Esa misma noche mi abuela fue a Versalles al juego de la reina. El duque de Orleans llevaba la banca. Mi abuela se excusó de manera despreocupada por no haber pagado aún su deuda, inventando alguna pequeña historia, y luego comenzó a jugar contra él. Eligió 3 cartas y las jugó una tras otra. Las 3 ganaron, y mi abuela recuperó hasta el último centavo que había perdido. Mera casualidad, dijo uno de los invitados. Es solo un cuento, observó Hermann. Quizás eran cartas marcadas, dijo un tercero. No lo creo, respondió Tomsky gravemente. ¿Qué?, dijo Narumov. ¿Tienes una abuela que sabe cómo acertar 3 cartas afortunadas consecutivamente y aún no has logrado que te revele el secreto? Esa es la maldición, respondió Tomsky. Tenía 4 hijos, uno de los cuales era mi padre. Los 4 eran jugadores empedernidos, y aun así a ninguno de ellos les reveló su secreto, aunque no hubiera sido malo ni para ellos ni para mí. Pero esto es lo que escuché de mi tío, el conde Iván Ilich, y me aseguró bajo su honor que era verdad. El difunto Chaplitsky, el mismo que murió en la pobreza después de haber derrochado millones, perdió una vez en su juventud cerca de 300.000 rublos a Zorich, si no recuerdo mal. Estaba desesperado. Mi abuela, que siempre fue muy severa con la extravagancia de los jóvenes, sintió lástima por Chaplitsky. Le dio 3 cartas, diciéndole que las jugara una tras otra, al mismo tiempo exigiéndole una solemne promesa de no volver a jugar nunca más en su vida. Chaplitsky entonces fue con su oponente victorioso y comenzaron una nueva partida. En la primera carta apostó 50.000 rublos y ganó. Duplicó la apuesta y volvió a ganar, hasta que al final, siguiendo la misma táctica, ganó más de lo que había perdido. Pero es hora de irse a la cama. Ya son las 6 menos cuarto. Y de hecho ya comenzaba a amanecer. Los jóvenes vaciaron sus vasos y luego se despidieron unos de otros. Capítulo 2. La condesa estaba sentada en su tocador frente a su espejo. 3 doncellas la rodeaban. Una sostenía un pequeño tarro de rouge, otra una caja de horquillas y la tercera una lata alta con cintas de color rojo brillante. La condesa ya no tenía ni la más mínima pretensión a la belleza, pero aún conservaba los hábitos de su juventud. Vestía estrictamente de acuerdo con la moda de 70 años atrás y hacía una toilette tan larga y cuidadosa como lo haría 60 años antes. Cerca de la ventana, junto a un bastidor de bordado, estaba sentada una joven, su pupila. «Buenos días, abuela», dijo un joven oficial entrando en la habitación. «Buenos días, mademoiselle Lise». «Abuela, quiero preguntarte algo». «¿Qué es, Paul?» «Quiero que me permitas presentarte a uno de mis amigos y llevarlo al baile del viernes. Tráelo directamente al baile y preséntamelo allí. ¿Estuviste ayer en la reunión?» «Sí, todo resultó muy agradable y se bailó hasta las 5 de la mañana. Qué encantadora estaba Yeletskaya». «Pero querido, ¿qué tiene de encantador? ¿No se parece a su abuela, la princesa Daria Petrovna? A propósito, debe estar muy vieja. La princesa Daria Petrovna». «¿Cómo que vieja?», exclamó Tomsky descuidadamente. «Murió hace 7 años». La joven levantó la cabeza e hizo una señal al joven oficial. Entonces recordó que la condesa nunca debía ser informada de la muerte de ninguno de sus contemporáneos y se mordió los labios. Pero la condesa escuchó la noticia con la mayor indiferencia. «Muerta», dijo. «Y no lo sabía. Fuimos nombradas damas de honor al mismo tiempo, y cuando fuimos presentadas a la emperatriz». Y la condesa por 100ª vez relató a su nieto una de sus anécdotas. «Vamos, Paul», dijo cuando terminó su historia. «Ayúdame a levantarme. Lisanka, ¿dónde está mi tabaquera?» Y la condesa con sus 3 doncellas se fue detrás de un biombo para terminar su toilette. Tomsky se quedó solo con la joven. «¿Quién es el caballero que deseas presentar a la condesa?», preguntó Lizaveta Ivanovna en un susurro. «Narumov. ¿Lo conoces? Number, ¿es militar o civil?» «Militar». «¿Forma parte de los ingenieros?» «No, de la caballería». «¿Qué te hizo pensar que formaba parte de los ingenieros?» La joven sonrió pero no respondió. «Paul», gritó la condesa desde detrás del biombo, «envíame alguna novela nueva.
Pero por favor que no sea moderna. ¿Qué quieres decir, abuela? Es decir, una novela en la que el héroe no estrangule ni a su padre ni a su madre y en la que no haya cadáveres ahogados. Tengo un gran horror a las personas ahogadas. Ya no hay novelas así hoy en día. ¿Te gustaría una novela rusa? ¿Hay novelas rusas? Envíame una, querido, por favor, envíame una. Adiós, abuela, tengo prisa. Adiós, Lizaveta Ivanovna. ¿Qué te hizo pensar que Narumov formaba parte de los ingenieros? Y Tomsky dejó el boudoir. Lizaveta Ivanovna se quedó sola, dejó a un lado su trabajo y comenzó a mirar por la ventana. Unos momentos después, en una casa de esquina al otro lado de la calle, apareció un joven oficial. Un profundo rubor cubrió sus mejillas. Volvió a tomar su trabajo y bajó la cabeza sobre el bastidor. En ese mismo momento, la condesa regresó completamente vestida. «Ordena el carruaje, Lizaveta», dijo ella. «Vamos a salir a dar un paseo». Lizaveta se levantó del bastidor y comenzó a arreglar su trabajo. «¿Qué te pasa, hija mía? ¿Estás sorda?», gritó la condesa. «Ordena que preparen el carruaje de inmediato». «Lo haré en este momento», respondió la joven, apresurándose al recibidor. Un sirviente entró y le dio a la condesa algunos libros del príncipe Paul Alexandrovich. «Dile que le estoy muy agradecida», dijo la condesa. «Lizaveta, Lizaveta, ¿a dónde corres?» «Voy a vestirme». «Hay tiempo de sobra, querida. Siéntate aquí, abre el primer volumen y léeme en voz alta». Su compañera tomó el libro y leyó unas líneas. «Más alto», dijo la condesa. «¿Qué te pasa, hija mía? ¿Has perdido la voz? Espera, dame ese escabel. Un poco más cerca. Así está bien». Lizaveta leyó 2 páginas más. La condesa bostezó. «Deja el libro», dijo ella. «¡Cuánta tontería! Devuélvelo al príncipe Paul con mi agradecimiento. ¿Pero dónde está el carruaje?» «El carruaje está listo», dijo Lizaveta mirando hacia la calle. «¿Cómo es que no estás vestida?», dijo la condesa. «Siempre debo esperarte. Es intolerable, querida». Laisa se apresuró a su habitación. No estuvo allí ni 2 minutos cuando la condesa comenzó a tocar la campanilla con todas sus fuerzas. Las 3 doncellas entraron corriendo por una puerta y el ayuda de cámara por otra. «¿Cómo es que no pueden oírme cuando llamo?», dijo la condesa. «Dile a Lizaveta Ivanovna que la estoy esperando». Lizaveta volvió con su sombrero y capa puestos. «Por fin estás aquí», dijo la condesa. «¿Pero por qué tan ataviada? ¿A quién pretendes cautivar? ¿Qué tiempo hace? Parece que está un poco ventoso». «No, su señoría, está muy calmado», respondió el ayuda de cámara. «Nunca piensas en lo que dices. Abre la ventana». «Así es, ventoso y amargamente frío. Desenganchen los caballos. Lizaveta, no saldremos, no hacía falta que te arreglaras tanto». «Qué vida la mía», pensó Lizaveta Ivanovna. Y en verdad Lizaveta Ivanovna era muy desafortunada. «El pan del extraño es amargo», dice Dante, y su escalera difícil de subir. Pero ¿quién puede conocer la amargura de la dependencia tan bien como la pobre compañera de una anciana dama de calidad? La condesa no tenía un mal corazón, pero era caprichosa, como una mujer que había sido consentida por el mundo, además de ser avariciosa y egocéntrica, como todas las personas mayores que han visto sus mejores días y cuyos pensamientos están en el pasado y no en el presente. Participaba en todas las vanidades del gran mundo. Iba a bailes, donde se sentaba en un rincón, pintada y vestida de forma anticuada, como un adorno deforme pero indispensable del salón de baile. Todos los invitados al entrar se acercaban a ella y le hacían una profunda reverencia, como si fuera parte de un ritual. Pero después de eso nadie le prestaba más atención. Recibía a toda la ciudad en su casa y observaba la etiqueta más estricta, aunque ya no podía reconocer las caras de las personas. Sus numerosos criados, engordando y envejeciendo en su antesala y salón de servicio, hacían lo que les daba la gana y competían entre sí para robar a la anciana condesa de la manera más descarada. Lizaveta Ivanovna era la mártir de la casa. Preparaba el té y la regañaban por usar demasiado azúcar. Leía en voz alta novelas a la condesa y los defectos del autor recaían sobre su cabeza. Acompañaba a la condesa en sus paseos y era responsable del clima o del estado de las aceras. La posición tenía una remuneración, pero rara vez la recibía, aunque se esperaba que se vistiera como todas las demás, es decir, como muy pocas en realidad. En la sociedad jugaba el papel más lamentable. Todos la conocían y nadie le prestaba atención. En los bailes solo bailaba cuando se necesitaba un compañero, y las damas solo tomaban su brazo cuando era necesario sacarla del salón para arreglar sus vestidos.
Tenía mucha conciencia de sí misma y sentía su posición intensamente, y miraba a su alrededor con impaciencia, esperando a un libertador que viniera a rescatarla. Pero los jóvenes calculadores en su ligereza la honraban con muy poca atención, aunque Lizaveta Ivanovna era 100 veces más bonita que las chicas casaderas descaradas y de corazón frío a su alrededor. Muchas veces se escabullía en silencio del reluciente pero cansado salón, para ir a llorar a su propia pequeña y pobre habitación, en la cual había un biombo, una cómoda, un espejo y una cama pintada, y donde una vela de cebo ardía débilmente en un candelabro de cobre. Una mañana, esto fue unos 2 días después de la fiesta vespertina descrita al comienzo de esta historia y una semana antes de la escena a la que acabamos de asistir, Lizaveta Ivanovna estaba sentada cerca de la ventana en su bastidor de bordado, cuando al mirar casualmente a la calle, vio a un joven oficial ingeniero, de pie e inmóvil, con los ojos fijos en su ventana. Bajó la cabeza y continuó con su trabajo. Unos 5 minutos después volvió a mirar. El joven oficial seguía en el mismo lugar. Como no tenía la costumbre de coquetear con oficiales de paso, no siguió mirando a la calle, sino que continuó cosiendo durante un par de horas, sin levantar la cabeza. Anunciaron la cena. Se levantó y comenzó a guardar su bordado, pero al mirar casualmente por la ventana volvió a ver al oficial. Esto le pareció muy extraño. Después de cenar fue a la ventana con cierta sensación de inquietud, pero el oficial ya no estaba allí, y no pensó más en él. Un par de días después, justo cuando estaba subiendo al carruaje con la condesa, lo vio de nuevo. Estaba de pie muy cerca de la puerta, con el rostro medio oculto por el cuello de piel, pero sus oscuros ojos brillaban bajo su gorra. Lizaveta se sintió alarmada, aunque no sabía por qué, y tembló al sentarse en el carruaje. Al regresar a casa, se apresuró a la ventana. El oficial estaba de pie en su lugar acostumbrado, con los ojos fijos en ella. Retrocedió presa de la curiosidad y agitada por un sentimiento que era completamente nuevo para ella. Desde ese momento no pasó un solo día sin que el joven oficial apareciera bajo la ventana a la hora habitual, y entre él y ella se estableció una especie de silencioso conocimiento mutuo. Sentada en su lugar de trabajo solía sentir su aproximación, y levantando la cabeza lo miraba cada día más y más tiempo. El joven parecía estar muy agradecido con ella. Veía con el ojo agudo de la juventud como un súbito rubor cubría sus pálidas mejillas cada vez que sus miradas se cruzaban. Al cabo de una semana, ella comenzó a sonreírle. Cuando Tomsky pidió permiso a su abuela, la condesa, para presentar a uno de sus amigos, el corazón de la joven latió violentamente. Pero al escuchar que Narumov no era ingeniero, lamentó que por su pregunta imprudente había traicionado su secreto al volátil Tomsky. Hermann era el hijo de un alemán que se había naturalizado ruso, de quien había heredado un pequeño capital. Firmemente convencido de la necesidad de preservar su independencia, Hermann no tocaba sus ingresos privados y vivía de su salario sin permitirse el menor lujo. Además, era reservado y ambicioso, y sus compañeros rara vez tenían la oportunidad de burlarse de su extrema parquedad. Tenía fuertes pasiones y una imaginación ardiente, pero su firmeza de carácter le preservaba de los errores comunes entre los jóvenes. Así, aunque jugador de corazón, nunca tocaba una carta, pues consideraba que su posición no le permitía, como decía él, arriesgar lo necesario con la esperanza de ganar lo superfluo, aunque se sentaba noches enteras en la mesa de juego, siguiendo con ansiedad febril las distintas jugadas. La historia de las 3 cartas había causado una poderosa impresión en su imaginación, y toda la noche no podía pensar en otra cosa. Sí, pensaba para sí la noche siguiente mientras paseaba por las calles de San Petersburgo. Si la vieja condesa me revelara su secreto, si solo me dijera los nombres de las 3 cartas ganadoras. ¿Por qué no probar mi suerte? Debo presentarme ante ella y ganarme su favor, convertirme en su amante. Pero todo eso lleva tiempo, y ella tiene 87 años. Podría morir en una semana, incluso en un par de días. Pero la historia en sí, ¿puede realmente ser verdad? No. Economía, templanza e industria. Esas son mis 3 cartas ganadoras. Por medio de ellas podré duplicar mi capital, multiplicarlo por 7 y procurarme comodidad e independencia. Así meditando, caminó hasta encontrarse en una de las principales calles de San Petersburgo, frente a una casa de arquitectura anticuada. La calle estaba bloqueada con carruajes. Coches se detenían uno tras otro frente al espléndido portal iluminado. En un momento aparecía en la acera el pequeño y bien formado pie de una joven belleza, en otro la pesada bota de un oficial de caballería, y luego las medias de seda y los zapatos de un miembro del cuerpo diplomático. Pieles y capas pasaban en rápida sucesión frente al gigantesco portero de la entrada.
Hermann se detuvo. ¿De quién es esta casa?, preguntó al vigilante de la esquina. De la condesa, respondió el vigilante. Hermann se sobresaltó. La extraña historia de las 3 cartas se presentó de nuevo en su imaginación. Empezó a caminar de un lado a otro frente a la casa, pensando en su dueña y en su extraño secreto. Al regresar tarde a su modesto alojamiento, no pudo dormir durante mucho tiempo, y cuando por fin se quedó dormido, no soñó más que con cartas, mesas verdes, montones de billetes y montones de ducados. Jugaba una carta tras otra, ganando sin cesar, y luego recogía el oro y llenaba sus bolsillos con los billetes. Cuando despertó tarde la mañana siguiente, suspiró por la pérdida de su riqueza imaginaria. Y luego, saliendo a la ciudad, se encontró una vez más frente a la residencia de la condesa. Algún poder desconocido parecía haberlo atraído allí. Se detuvo y miró hacia las ventanas. En una de ellas vio una cabeza con abundante cabello negro que probablemente estaba inclinada sobre algún libro o un bastidor de bordado. La cabeza se levantó. Hermann vio un fresco rostro y un par de ojos oscuros. Ese momento decidió su destino. Capítulo 3. Lizaveta Ivanovna apenas se había quitado el sombrero y la capa cuando la condesa la llamó y le ordenó de nuevo preparar el carruaje. El vehículo se detuvo frente a la puerta y se disponían a tomar asiento. Justo en el momento en que 2 lacayos ayudaban a la anciana a subir al coche, Lizaveta vio a su ingeniero de pie junto a la rueda. Él le tomó la mano. El susto la hizo perder la presencia de ánimo, y el joven desapareció, pero no antes de haber dejado una carta entre sus dedos. Ella la ocultó en su guante y durante todo el trayecto no vio ni escuchó nada. Era costumbre de la condesa, al salir en carruaje, hacer constantemente preguntas como ¿quién era esa persona con la que nos acabamos de cruzar? ¿Cómo se llama este puente? ¿Qué dice aquel letrero? En esta ocasión, sin embargo, Lizaveta dio respuestas tan vagas y absurdas que la condesa se enojó con ella. «¿Qué te pasa, querida?», exclamó. «¿Te has vuelto loca o qué es? ¿No me oyes o no entiendes lo que digo? Gracias al cielo, aún conservo mis facultades y hablo con claridad». Lizaveta Ivanovna no la escuchaba. Al regresar a casa, corrió a su cuarto y sacó la carta de su guante. No estaba sellada. Lizaveta la leyó. La carta contenía una declaración de amor. Era tierna, respetuosa y copiada palabra por palabra de una novela alemana. Pero Lizaveta no sabía nada del idioma alemán y estaba completamente encantada. A pesar de ello, la carta la dejó extremadamente inquieta. Por primera vez en su vida estaba entrando en relaciones confidenciales y secretas con un joven. Su audacia la asustaba. Se reprochaba a sí misma por su comportamiento imprudente y no sabía qué hacer. Debería dejar de sentarse junto a la ventana y, asumiendo una apariencia de indiferencia hacia él, poner freno al deseo del joven oficial de conocerla mejor. Debería devolverle la carta o responderle de manera fría y decidida. No había nadie a quien pudiera recurrir en su perplejidad, pues no tenía ni amiga ni consejera. Finalmente resolvió contestarle. Se sentó en su pequeño escritorio, tomó papel y pluma y empezó a pensar. Varias veces comenzó su carta y luego la rompió. La forma en que se había expresado le parecía o demasiado invitadora o fría y decidida. Por fin logró escribir unas líneas con las que se sintió satisfecha. «Estoy convencida», escribió, «de que sus intenciones son honorables y de que no desea ofenderme con ningún comportamiento imprudente. Pero nuestra relación no debe comenzar de esta manera. Le devuelvo su carta y espero no tener motivo para quejarme de esta ligera merecida». Al día siguiente, tan pronto como Hermann hizo su aparición, Lizaveta se levantó de su bordado, fue al salón, abrió la ventilación y arrojó la carta a la calle, confiando en que el joven oficial tendría la percepción de recogerla. Hermann se apresuró, la recogió y luego se dirigió a una pastelería. Rompiendo el sello del sobre, encontró dentro su propia carta y la respuesta de Lizaveta. Había esperado esto y regresó a casa, con su mente profundamente ocupada en su intriga. 3 días después, una joven de ojos brillantes de un establecimiento de sombrerería llevó una carta a Lizaveta. Lizaveta la abrió con gran inquietud, temiendo que fuera una demanda de dinero, cuando de repente reconoció la letra de Hermann. «Te has equivocado, querida», dijo ella. «Esta carta no es para mí». «Oh, sí, es para usted», replicó la chica sonriendo de manera muy astuta. «Tenga la bondad de leerla». Lizaveta miró la carta. Hermann solicitaba una entrevista. «No puede ser», gritó, alarmada por la audaz solicitud y la manera en que fue hecha. «Esta carta ciertamente no es para mí». Y la rompió en pedazos. «Si la carta no era para ti, ¿por qué la has roto?», dijo la chica. «La habría devuelto a la persona que la envió». «Sé amable, querida», dijo Lizaveta, desconcertada por este comentario.
de no traerme más cartas en el futuro, y dile a la persona que te envió que debe avergonzarse. Pero Hermann no era el hombre para dejarse disuadir de esta manera. Cada día Elisabetta recibía de él una carta, enviada ahora de una manera, ahora de otra. Ya no estaban traducidas del alemán. Hermann las escribía bajo la inspiración de la pasión y hablaba en su propio idioma. Daban pleno testimonio de la inflexibilidad de su deseo y del estado desordenado de su incontrolable imaginación. Elisabetta ya no pensaba en devolverlas, se intoxicaba con ellas y empezó a responderlas, y poco a poco sus respuestas se volvieron más largas y afectuosas. Por fin arrojó por la ventana la siguiente carta. Esta noche habrá un baile en la embajada. La condesa estará allí. Nos quedaremos hasta las 2 en punto. Ahora tienes una oportunidad de verme a solas. Tan pronto como la condesa se haya ido, es muy probable que los sirvientes también salgan y no quedará nadie más que el suizo, pero normalmente se duerme en su logia. Ven alrededor de las 11:30. Sube directamente las escaleras. Si te encuentras con alguien en el salón, pregunta si la condesa está en casa. Te dirán, no, en cuyo caso no te quedará nada más que hacer que irte de nuevo. Pero es muy probable que no te encuentres con nadie. Las criadas estarán todas juntas en una habitación. Al salir del salón, gira a la izquierda y sigue recto hasta llegar al dormitorio de la condesa. En el dormitorio, detrás de un biombo, encontrarás 2 puertas. La de la derecha conduce a un gabinete que la condesa nunca usa. La de la izquierda lleva a un pasillo, al final del cual hay una pequeña escalera de caracol que te lleva a mi habitación. Hermann temblaba como un tigre mientras esperaba la hora señalada. A las 10 de la noche ya estaba frente a la casa de la condesa. El tiempo era terrible. El viento soplaba con gran violencia. La nieve húmeda caía en grandes copos. Las lámparas emitían una luz débil. Las calles estaban desiertas. De vez en cuando pasaba un trineo tirado por un jamelgo lamentable, buscando a algún pasajero rezagado. Hermann estaba envuelto en un grueso abrigo y no sentía ni el viento ni la nieve. Finalmente, el coche de la condesa se detuvo. Hermann vio a 2 lacayos transportar en sus brazos la forma encorvada de la anciana, envuelta en pieles de sable. Detrás de ella, vestida con un cálido manto y con la cabeza adornada con una corona de flores frescas, seguía Elisabetta. La puerta se cerró. El coche rodó pesadamente a través de la nieve blanda. El portero cerró la puerta de la calle y las ventanas se oscurecieron. Hermann comenzó a caminar de un lado a otro cerca de la casa desierta. Finalmente se detuvo bajo una lámpara y miró su reloj. Eran las 11:20. Permaneció bajo la lámpara, los ojos fijos en el reloj, esperando impacientemente que pasaran los minutos restantes. A las 11:30 en punto, Hermann subió los escalones de la casa y se dirigió al vestíbulo brillantemente iluminado. El portero no estaba allí. Hermann subió rápidamente la escalera, abrió la puerta del salón y vio a un lacayo dormido en una silla antigua junto a una lámpara. Con paso ligero y firme, Hermann pasó junto a él. La sala y el comedor estaban a oscuras, pero una débil reflexión penetraba desde la lámpara del salón. Hermann llegó al dormitorio de la condesa. Ante un altar lleno de viejas imágenes ardía una lámpara dorada. Alrededor de la habitación, cuyas paredes estaban revestidas de seda china, se disponían melancólicamente sillones y divanes descoloridos, con blandos cojines de terciopelo. En una de las paredes colgaban 2 retratos pintados en París por Madame Lebrun. Uno de ellos representaba a un hombre corpulento, de rostro rubicundo, de unos 40 años, con un uniforme verde brillante y una estrella en el pecho. El otro a una bella joven con nariz aguileña, rizos en la frente y una rosa en su cabello empolvado. En las esquinas de la habitación se encontraban pastores de porcelana, relojes de comedor del taller del célebre Lefroy, cajas de sombreros, ruletas, abanicos y varios objetos de diversión para damas que estaban de moda a finales del siglo pasado, cuando los globos de Montgolfier y el magnetismo de Mesmer estaban en auge. Hermann se colocó detrás del biombo. En la parte trasera había una pequeña cama de hierro. A la derecha la puerta que conducía al gabinete. A la izquierda otra que daba al corredor. Abrió esta última y vio la pequeña escalera de caracol que conducía a la habitación de la pobre compañera. Pero retrocedió y entró en el oscuro gabinete. El tiempo pasaba lentamente. Todo estaba en silencio. El reloj en la sala de estar dio las 12. Los golpes resonaron uno tras otro en la habitación y todo volvió a quedar en silencio. Hermann estaba de pie apoyado en la fría estufa. Estaba tranquilo. Su corazón latía regularmente, como el de un hombre decidido a acometer una empresa peligrosa pero inevitable. Dio la 1 de la mañana, luego las 2, y escuchó el lejano ruido de ruedas de carruajes. Una agitación involuntaria se apoderó de él.
El coche se acercó y se detuvo. Oyó el ruido de los escalones del coche al bajar. Todo era ajetreo dentro de la casa. Los criados corrían de un lado a otro, había una confusión de voces y las habitaciones se iluminaron. 3 ancianas camareras entraron en el dormitorio y, poco después, siguió la condesa, que más muerta que viva, se desplomó en una butaca Voltaire. Hermann miró por una rendija. Lizaveta Ivanovna pasó cerca de él y escuchó sus pasos apresurados mientras subía la pequeña escalera de caracol. Por un momento su corazón fue asediado por algo parecido a una punzada de conciencia, pero la emoción fue solo transitoria y su corazón se petrificó como antes. La condesa empezó a desvestirse frente a su espejo. Le quitaron su gorro adornado con una rosa y luego le quitaron la peluca empolvada de su cabello blanco y corto. Horquillas de pelo cayeron a chorros alrededor de ella. Su vestido de satén amarillo, bordado con plata, cayó a sus pies hinchados. Hermann fue testigo de los repugnantes misterios de su toilette. Finalmente la condesa se puso su gorro de dormir y bata, y en este atuendo, más acorde a su edad, apareció menos monstruosa y deforme. Como todos los ancianos en general, la condesa sufría de insomnio. Después de desvestirse, se sentó junto a la ventana en un sillón francés y despidió a sus doncellas. Las velas fueron retiradas y una vez más la habitación quedó con una sola lámpara ardiendo. La condesa se sentó allí, luciendo amarillenta, murmurando con sus labios flácidos y balanceándose de un lado a otro. Sus ojos apagados expresaban una completa vacuidad de mente, y al mirarla, uno habría pensado que el balanceo de su cuerpo no era una acción voluntaria suya, sino producido por la acción de algún mecanismo galvánico oculto. De repente, el rostro cadavérico asumió una expresión inexplicable. Los labios dejaron de temblar, los ojos se animaron. Delante de la condesa estaba un hombre desconocido. «No se alarme, por el amor de Dios, no se alarme», dijo él con voz baja pero clara. «No tengo intención de hacerle ningún daño, solo he venido a pedirle un favor». La anciana lo miró en silencio como si no hubiera oído lo que había dicho. Hermann pensó que estaba sorda y acercándose a su oído repitió lo que había dicho. La anciana condesa permaneció en silencio como antes. «Puede asegurar la felicidad de mi vida», continuó Hermann, «y no le costará nada. Sé que puede nombrar 3 cartas en orden». Hermann se detuvo. La condesa parecía ahora entender lo que él quería. Parecía como si buscara palabras para responder. «Fue una broma», respondió al fin. «Le aseguro que solo fue una broma». «No hay bromas al respecto», respondió Hermann enfurecido. «Recuerde a Chaplitzky, a quien ayudó a ganar». La condesa se mostró visiblemente incómoda. Sus rasgos expresaron una fuerte emoción, pero rápidamente retomaron su inmovilidad anterior. «¿No puede nombrarme estas 3 cartas ganadoras?», continuó Hermann. La condesa permaneció en silencio. Hermann prosiguió. «¿Para quién está guardando su secreto? ¿Para sus nietos? Ellos ya son lo suficientemente ricos sin él. No conocen el valor del dinero. Sus cartas no servirían a un derrochador. El que no puede preservar su herencia paterna morirá en la miseria, incluso aunque tuviera un demonio a su servicio. Yo no soy de ese tipo. Sé el valor del dinero. Sus 3 cartas no se desperdiciarían conmigo. Vamos». Se detuvo y esperó temblorosamente su respuesta. La condesa permaneció en silencio. Hermann cayó de rodillas. «Si tu corazón alguna vez ha conocido el sentimiento del amor», dijo él, «si recuerdas su éxtasis, si alguna vez has sonreído al oír el llanto de tu hijo recién nacido, si algún sentimiento humano ha entrado alguna vez en tu pecho, te ruego por los sentimientos de una esposa, un amante, una madre, que no rechaces mi súplica. Revela tu secreto. ¿De qué te sirve? Tal vez esté relacionado con algún pecado terrible, con la pérdida de la salvación eterna, con algún pacto con el diablo. Reflexiona. Eres vieja. No te queda mucho tiempo. Estoy dispuesto a llevar tus pecados en mi alma. Solo revela tu secreto. Recuerda que la felicidad de un hombre está en tus manos, que no solo yo, sino mis hijos y nietos bendecirán tu memoria y te reverenciarán como una santa». La vieja condesa no respondió una palabra. Hermann se levantó de un salto. «Vieja bruja», exclamó rechinando los dientes, «entonces te haré responder». Con estas palabras sacó una pistola de su bolsillo. Al ver la pistola, la condesa mostró por segunda vez una fuerte emoción. Sacudió la cabeza y levantó las manos como si quisiera protegerse del disparo. Luego cayó hacia atrás y quedó inmóvil.
Vamos, basta de estas niñerías, dijo Hermann tomando su mano. Te pregunto por última vez, ¿me dirás los nombres de tus 3 cartas o no? La condesa no respondió. Hermann se dio cuenta de que estaba muerta. Capítulo 4. Lizaveta Ivanovna estaba sentada en su habitación aún con su vestido de baile, perdida en profundos pensamientos. Al volver a casa, había despedido apresuradamente a la doncella que, muy a su pesar, se adelantó para ayudarla, diciéndole que se desvestiría sola, y con el corazón tembloroso subió a su propia habitación, esperando encontrar a Hermann allí, pero al mismo tiempo deseando no encontrarlo. A primera vista se convenció de que él no estaba y agradeció a su suerte por haber impedido que él mantuviera la cita. Se sentó sin desvestirse y comenzó a recordar todas las circunstancias que en tan poco tiempo la habían llevado tan lejos. No hacía 3 semanas desde que vio al joven oficial por primera vez desde la ventana, y ya estaba en correspondencia con él, y él había logrado convencerla de que le concediera una cita nocturna. Conocía su nombre solo porque él lo había escrito al final de algunas de sus cartas. Nunca había hablado con él, nunca había oído su voz, y nunca había oído hablar de él hasta aquella noche. Pero extrañamente, esa misma noche en el baile, Tomsky, picado con la joven princesa Pauline, quien, contrariamente a su costumbre, no coqueteaba con él, deseó vengarse asumiendo una actitud de indiferencia. Por lo tanto, se comprometió con Lizaveta Ivanovna y bailó una interminable mazurca con ella. Durante todo el tiempo estuvo bromeando con ella sobre su parcialidad por los oficiales de ingenieros. Le aseguró que sabía mucho más de lo que ella imaginaba, y algunas de sus bromas fueron tan acertadas que Lizaveta pensó varias veces que su secreto era conocido por él. ¿De quién has aprendido todo esto?, preguntó sonriendo. De un amigo de una persona muy conocida para ti, respondió Tomsky, de un hombre muy distinguido. ¿Y quién es ese hombre distinguido? Se llama Hermann. Lizaveta no respondió, pero perdió toda sensación en sus manos y pies. Este Hermann, continuó Tomsky, es un hombre de personalidad romántica. Tiene el perfil de un Napoleón y el alma de un Mefistófeles. Creo que tiene al menos 3 crímenes en la conciencia. Qué pálida te has puesto. Tengo dolor de cabeza. ¿Pero qué te dijo ese tal Hermann, o como se llame? Hermann está muy disgustado con su amigo. Dice que en su lugar actuaría de manera muy diferente. Incluso creo que Hermann tiene intenciones contigo. Al menos escucha muy atentamente todo lo que su amigo dice de ti. ¿Y dónde me ha visto? En la iglesia quizás, o en algún desfile. Dios sabe dónde. Puede que haya sido en tu habitación mientras dormías, porque no hay nada que él... 3 damas que se acercaron a él con la pregunta, ¿olvido o arrepentimiento?, interrumpieron la conversación que había llegado a ser tan tentadoramente interesante para Lizaveta. La dama elegida por Tomsky fue la princesa Pauline misma. Logró llevar a cabo una reconciliación con él durante las numerosas vueltas del baile, tras lo cual la condujo a su silla. Al regresar a su sitio, Tomsky no pensó más ni en Hermann ni en Lizaveta. Ella anhelaba reanudar la conversación interrumpida, pero la mazurca llegó a su fin, y poco después la vieja condesa se marchó. Las palabras de Tomsky no fueron más que la charla trivial habitual del baile, pero calaron hondo en el alma de la joven soñadora. El retrato esbozado por Tomsky coincidía con la imagen que ella había formado en su propia mente, y gracias a las últimas novelas, el rostro ordinario de su admirador se había investido de atributos capaces de alarmarla y fascinar su imaginación al mismo tiempo. Ahora estaba sentada con los brazos desnudos cruzados y la cabeza, aún adornada con flores, hundida sobre su pecho descubierto. De repente, la puerta se abrió y Hermann entró. Ella se estremeció. ¿Dónde estabas?, preguntó en un susurro aterrorizado. En el dormitorio de la vieja condesa, respondió Hermann. Acabo de dejarla. La condesa está muerta. Dios mío, ¿qué dices? Y me temo, añadió Hermann, que yo soy la causa de su muerte. Lizaveta lo miró y las palabras de Tomsky resonaron en su alma. Este hombre tiene al menos 3 crímenes en su conciencia. Hermann se sentó junto a la ventana cerca de ella y relató todo lo que había sucedido. Lizaveta lo escuchaba aterrada. Todas esas cartas apasionadas, esos ardientes deseos, esa audaz y obstinada persecución, todo eso no era amor, el dinero. Eso era lo que su alma ansiaba. Ella no podía satisfacer su deseo y hacerlo feliz. La pobre chica no había sido más que la herramienta ciega de un ladrón.
del asesino de su anciana benefactora. Lloraba amargas lágrimas de arrepentimiento agonizante. Hermann la miraba en silencio. Su corazón también estaba preso de una emoción violenta, pero ni las lágrimas de la pobre chica, ni el maravilloso encanto de su belleza, aumentado por su dolor, podían producir ninguna impresión en su alma endurecida. No sentía ningún remordimiento al pensar en la vieja muerta. Solo una cosa lo apenaba: la pérdida irreparable del secreto del que esperaba obtener una gran riqueza. «Eres un monstruo», dijo Lisabeta al fin. «No deseaba su muerte», respondió Hermann. «Mi pistola no estaba cargada». Ambos permanecieron en silencio. El día comenzaba a amanecer. Lisabeta apagó su vela. Una luz pálida iluminó su habitación. Enjugó sus ojos llenos de lágrimas y los levantó hacia Hermann. Él estaba sentado cerca de la ventana, con los brazos cruzados y con un ceño severo en la frente. En esa actitud llevaba un parecido sorprendente con el retrato de Napoleón. Este parecido incluso sorprendió a Lisabeta. «¿Cómo te sacaré de la casa?», dijo finalmente. «Pensé en conducirte por la escalera secreta, pero en ese caso sería necesario pasar por el dormitorio de la condesa, y tengo miedo. Dime cómo encontrar esa escalera secreta. Iré solo». Lisabeta se levantó, sacó de su cajón una llave, se la entregó a Hermann y le dio las instrucciones necesarias. Hermann le apretó la mano fría y flácida, le besó la cabeza inclinada y salió de la habitación. Descendió la escalera de caracol y una vez más entró en el dormitorio de la condesa. La anciana muerta estaba sentada como petrificada. Su rostro expresaba una profunda tranquilidad. Hermann se detuvo frente a ella y la miró largamente y con intensidad, como si quisiera convencerse de la terrible realidad. Finalmente entró en el gabinete, buscó detrás del tapiz la puerta y luego comenzó a descender la oscura escalera, lleno de extrañas emociones. Por esta misma escalera, pensó. Quizás saliendo de esta misma habitación y a esta misma hora hace 60 años haya bajado, con un abrigo bordado, con su cabello arreglado con estilo francés y presionando con su corazón su sombrero tricornio, algún joven galán que hace tiempo se convirtió en polvo en la tumba, pero el corazón de su anciana amante acaba de dejar de latir hoy. Al final de la escalera, Hermann encontró una puerta que abrió con una llave y luego cruzó un pasillo que lo llevó a la calle. Capítulo 5. 3 días después de la fatídica noche, a las 9 de la mañana, Hermann se dirigió al convento, donde se rendirían los últimos honores a los restos mortales de la vieja condesa. Aunque no sentía remordimientos, no podía silenciar del todo la voz de la conciencia que le decía: «Eres el asesino de la anciana». A pesar de tener muy poca creencia religiosa, era extremadamente supersticioso, y creyendo que la difunta condesa podría ejercer una influencia maligna en su vida, decidió estar presente en sus exequias para implorar su perdón. La iglesia estaba llena. Hermann tuvo dificultades para abrirse paso entre la multitud. El ataúd estaba colocado sobre un rico catafalco bajo un baldaquino de terciopelo. La fallecida condesa yacía dentro, con las manos cruzadas sobre el pecho, una cofia de encaje en la cabeza y vestida con una túnica de satén blanco. Alrededor del catafalco estaban los miembros de su casa, los sirvientes en caftanes negros, con cintas heráldicas sobre los hombros y velas en las manos, los parientes, hijos, nietos y bisnietos en profundo luto. Nadie lloraba. Las lágrimas habrían sido una afectación. La condesa era tan vieja que su muerte no podía haber sorprendido a nadie, y sus parientes hacía tiempo que la consideraban fuera del mundo. Un famoso predicador pronunció el sermón fúnebre. Con palabras simples y conmovedoras, describió la tranquila muerte de los justos, quienes habían pasado largos años en calmada preparación para un fin cristiano. «El ángel de la muerte la encontró», dijo el orador, ocupada en piadosa meditación y esperando al novio de medianoche. El servicio concluyó en medio de un profundo silencio. Los parientes se adelantaron primero para despedirse del cadáver. Luego siguieron los numerosos invitados que habían venido a rendir el último homenaje a quien durante tantos años había sido partícipe de sus frívolos entretenimientos. Después de estos siguieron los miembros de la casa de la condesa. La última de estos era una anciana de la misma edad que la fallecida. 2 jóvenes la llevaron de la mano. No tuvo fuerzas para postrarse en el suelo. Simplemente derramó unas pocas lágrimas y besó la fría mano de su ama. Hermann decidió acercarse al féretro. Se arrodilló sobre las frías piedras y permaneció en esa posición durante algunos minutos. Por fin se levantó, tan pálido como la misma difunta condesa. Subió los escalones del catafalco y se inclinó sobre el cadáver. En ese momento le pareció que la mujer muerta le lanzó una mirada burlona y guiñó un ojo. Hermann retrocedió sobresaltado,
dio un paso en falso y cayó al suelo. Varias personas se apresuraron y lo levantaron. En ese mismo momento, Lizaveta Ivanovna fue llevada desmayada al pórtico de la iglesia. Este episodio perturbó durante algunos minutos la solemnidad de la lúgubre ceremonia. Entre la congregación se levantó un profundo murmullo, y un chambelán alto y delgado, pariente cercano de la difunta, susurró al oído de un inglés que estaba a su lado que el joven oficial era hijo natural de la condesa, a lo cual el inglés respondió fríamente: «¡Oh!». Durante todo ese día, Hermann estuvo extrañamente conmocionado. Se dirigió a un restaurante apartado para cenar y bebió una gran cantidad de vino contrario a su costumbre habitual, con la esperanza de calmar su agitación interior. Sin embargo, el vino solo sirvió para estimular aún más su imaginación. Al regresar a casa, se arrojó sobre su cama sin desvestirse y cayó en un profundo sueño. Cuando despertó, ya era de noche y la luna brillaba en la habitación. Miró su reloj. Era 3:15. El sueño lo había abandonado. Se sentó en su cama y pensó en el funeral de la vieja condesa. En ese momento, alguien en la calle miró por su ventana y rápidamente siguió su camino. Hermann no prestó atención a este incidente. Unos momentos después, escuchó la puerta de su antesala abrirse. Hermann pensó que era su ordenanza, borracho como de costumbre, que regresaba de alguna expedición nocturna, pero pronto escuchó unos pasos desconocidos para él. Alguien caminaba suavemente por el suelo descalzo. La puerta se abrió y una mujer vestida de blanco entró en la habitación. Hermann la confundió con su vieja niñera y se preguntó qué podría traerla allí a esa hora de la noche. Pero la mujer blanca cruzó rápidamente la habitación y se detuvo frente a él, y Hermann reconoció a la condesa. «He venido a ti contra mi voluntad», dijo ella con voz firme, «pero he sido ordenada a conceder tu petición. 3, 7, as ganarán para ti si se juegan en sucesión, pero solo bajo estas condiciones: que no juegues más de una carta en 24 horas y que nunca vuelvas a jugar durante el resto de tu vida. Te perdono mi muerte, con la condición de que te cases con mi acompañante, Lizaveta Ivanovna». Con estas palabras se dio la vuelta muy tranquilamente, caminó con paso lento hacia la puerta y desapareció. Hermann escuchó la puerta de la calle abrirse y cerrarse de nuevo, y nuevamente vio a alguien mirarlo por la ventana. Durante mucho tiempo Hermann no pudo recuperarse. Luego se levantó y entró en la habitación contigua. Su sirviente estaba dormido en el suelo y tuvo muchas dificultades para despertarlo. El sirviente estaba borracho, como de costumbre, y no se pudo obtener ninguna información de él. La puerta de la calle estaba cerrada con llave. Hermann volvió a su habitación, encendió su vela y escribió todos los detalles de su visión. Capítulo 6. 2 ideas fijas no pueden coexistir en el mundo moral más de lo que 2 cuerpos pueden ocupar un mismo espacio en el mundo físico. 3, 7, as. Pronto desplazaron de la mente de Hermann el pensamiento de la muerta condesa. 3, 7, as estaban constantemente en su cabeza y repetidos por sus labios. Si veía a una joven, decía: «Qué esbelta es, muy parecida al 3 de corazones». Si alguien preguntaba: «¿Qué hora es?», respondía: 5 minutos para las 7. Cada hombre corpulento que veía le recordaba al as. 3, 7 as lo perseguían en sus sueños y asumían todas las formas posibles. Los 3 florecían ante él en forma de magníficas flores. Los 7 se representaban con portales góticos y los ases se transformaban en gigantescas arañas. Un solo pensamiento ocupaba toda su mente: hacer un uso provechoso del secreto que había comprado tan caro. Pensaba en pedir un permiso para viajar al extranjero. Quería ir a París y tentar a la fortuna en alguna de las casas de juego públicas que abundaban allí. El azar le ahorró todos esos problemas. Había en Moscú una sociedad de ricos jugadores, presidida por el célebre Chekalinsky, que había pasado toda su vida en la mesa de juego y había amasado millones aceptando letras de cambio por sus ganancias y pagando sus pérdidas en efectivo. Su larga experiencia le aseguraba la confianza de sus compañeros, y su casa abierta, su famoso cocinero y sus modales agradables y fascinantes le ganaban el respeto del público. Fue a San Petersburgo. Los jóvenes de la capital acudían a su casa, olvidando los bailes por las cartas y prefiriendo las emociones del faro a las seducciones del coqueteo. Narumov condujo a Hermann a la residencia de Chekalinsky. Pasaron por una serie de magníficas habitaciones llenas de atentos criados. El lugar estaba abarrotado. Generales y consejeros privados jugaban al whist. Los jóvenes se recostaban descuidadamente en sofás cubiertos de terciopelo, comiendo helados y fumando pipas. En el salón, en la cabecera de una larga mesa alrededor de la cual estaban reunidos una veintena de jugadores, se sentaba el dueño de la casa llevando la banca. Era un hombre de unos 60 años, de apariencia muy digna.
Su cabeza estaba cubierta de cabellos blanco plateado. Su rostro lleno y rojizo expresaba bondad y sus ojos brillaban con una sonrisa perpetua. Narumov presentó a Herman. Chekalinsky le estrechó la mano amistosamente, pidió que no tuviera ceremonias y luego continuó repartiendo. El juego ocupó algún tiempo. Sobre la mesa yacían más de 30 cartas. Chekalinsky se detenía después de cada tirada para dar a los jugadores tiempo de organizar sus cartas y anotar sus pérdidas. Escuchaba cortésmente sus peticiones y, más cortés aún, enderezaba las esquinas de las cartas que alguna mano de jugador había doblado accidentalmente. Finalmente el juego terminó. Chekalinsky barajó las cartas y se preparó para repartir de nuevo. «¿Me permite tomar una carta?», dijo Herman, extendiendo la mano desde detrás de un caballero corpulento que estaba apostando. Chekalinsky sonrió e hizo una reverencia en silencio como señal de aquiescencia. Narumov felicitó riendo a Herman por su renuncia a esa abstinencia de cartas que había practicado durante tanto tiempo y le deseó un buen comienzo. «Apuesta», dijo Herman, escribiendo unas cifras con tiza en la parte posterior de su carta. «¿Cuánto?», preguntó el banquero contrayendo los músculos de sus ojos. «Perdóneme, no puedo ver claramente». 4.700 rublos, respondió Herman. Ante estas palabras, todas las cabezas en la sala se volvieron bruscamente y todas las miradas se fijaron en Herman. «Se ha vuelto loco», pensó Narumov. «Permítame informarle», dijo Chekalinsky con su eterna sonrisa, «que está apostando muy alto. Nadie aquí ha apostado más de 275 rublos a la vez». «Muy bien», respondió Herman. «¿Pero acepta mi carta o no?» Chekalinsky hizo una reverencia en señal de consentimiento. «Solo deseo observar», dijo, «que aunque tengo la mayor confianza en mis amigos, solo puedo jugar contra dinero en efectivo. En lo que a mí respecta, estoy completamente convencido de que su palabra basta. Pero por el bien del orden del juego y para facilitar el cálculo, debo pedirle que ponga el dinero en su carta». Herman sacó de su bolsillo un billete de banco y se lo entregó a Chekalinsky, quien, después de examinarlo brevemente, lo colocó sobre la carta de Herman. Comenzó a repartir. A la derecha salió un 9 y a la izquierda un 3. «He ganado», dijo Herman mostrando su carta. Un murmullo de asombro se levantó entre los jugadores. Chekalinsky frunció el ceño, pero la sonrisa volvió rápidamente a su rostro. «¿Desea que haga cuentas con usted?», le dijo a Herman. «Si fuera tan amable», respondió éste. Chekalinsky sacó de su bolsillo varios billetes de banco y pagó de inmediato. Herman recogió su dinero y abandonó la mesa. Narumov no podía recuperarse de su asombro. Herman bebió un vaso de limonada y regresó a casa. La noche siguiente volvió a casa de Chekalinsky. El anfitrión estaba repartiendo. Herman se acercó a la mesa. Los jugadores le hicieron sitio inmediatamente. Chekalinsky lo saludó con una graciosa reverencia. Herman esperó la siguiente partida. Tomó una carta y colocó sobre ella sus 47.000 rublos junto con sus ganancias de la noche anterior. Chekalinsky comenzó a repartir. Salió un sota a la derecha, un 7 a la izquierda. Herman mostró su 7. Hubo una exclamación general. Chekalinsky evidentemente no estaba a gusto, pero contó los 94.000 rublos y se los entregó a Herman, quien los guardó de la manera más tranquila posible y abandonó inmediatamente la casa. La noche siguiente, Herman apareció de nuevo en la mesa. Todos lo esperaban. Los generales y consejeros privados dejaron su whist para observar un juego tan extraordinario. Los jóvenes oficiales abandonaron sus sofás e incluso los sirvientes se agolparon en la habitación. Todos rodearon a Herman. Los otros jugadores dejaron de apostar, impacientes por ver cómo terminaría todo. Herman se situó en la mesa y se preparó para jugar solo contra el pálido pero aún sonriente Chekalinsky. Cada uno abrió un mazo de cartas. Chekalinsky barajó. Herman tomó una carta y la cubrió con un montón de billetes. Era como un duelo. Reinaba un profundo silencio alrededor. Chekalinsky comenzó a repartir. Sus manos temblaban. A la derecha salió una reina y a la izquierda un as. «El as ha ganado», gritó Herman mostrando su carta. «Su reina ha perdido», dijo Chekalinsky cortésmente. Herman se sobresaltó. En lugar de un as había frente a él la reina de espadas. No podía creer lo que veían sus ojos, ni entender cómo había cometido tal error. En ese momento le pareció que la reina de espadas sonrió irónicamente y le guiñó un ojo. Quedó impactado por su notable parecido. «La vieja condesa», exclamó presa del terror. Chekalinsky recogió sus ganancias. Durante un tiempo Herman permaneció completamente inmóvil. Cuando por fin abandonó la mesa, se produjo una conmoción general en la habitación. «Magníficamente jugado», dijeron los jugadores.
Chekalinsky barajó las cartas nuevamente y el juego continuó como de costumbre. Hermann enloqueció y ahora está confinado en la habitación número 17 del hospital de Obukhov. Nunca responde a ninguna pregunta, pero murmura constantemente con una rapidez inusual. 3-7, as 3-7, reina. Lizaveta Ivanovna se ha casado con un joven muy amable, hijo del antiguo mayordomo de la vieja condesa. Está al servicio del Estado en alguna parte y recibe un buen sueldo. Lizaveta también apoya a una pariente pobre. Tomsky ha sido ascendido al rango de capitán y se ha convertido en el esposo de la princesa Pauline.